Todos los que me han precedido en el uso de la palabra han mostrado diferentes etapas de estos 61 años de oprobio, de violencia, de violación a los derechos humanos, no solamente en Cuba, sino expandidos desde Cuba a la región y al mundo. Han mostrado desde el punto de vista de los derechos humanos, de la represión, del esclavismo que se practica hasta hoy día, de la extorsión sobre los ciudadanos cubanos, de la situación de la miseria que se ha implantado como norma en la isla, cómo en 61 años se mantiene un régimen de oprobio que pretende denominarse como revolución y que pretende presentarse como un proceso político cuando en verdad es un sistema de delincuencia organizada transnacional que en el siglo XXI, por el salvataje que le llevó Hugo Chávez entregando el petróleo y Venezuela entera a la dictadura cubana, el castrismo que funcionó hasta el año 1999 casi autónomamente o como una dependencia de la Unión Soviética que implosionó el año 91, se ha convertido en el siglo XXI en el castrochavismo al haber sido capitalizada con los recursos y las riquezas de Venezuela entera. La pregunta que la gente se hace, y la estaba viendo en las redes mientras seguía esta transmisión, es cómo es posible que durante 61 años todas estas barbaridades que el mundo conoce hayan podido ser soportadas y sigan siendo sostenidas. Y la respuesta es que se trata de controlar un Estado por la fuerza, someter a su pueblo por la violencia, retener el poder utilizando el miedo, la tortura, el hambre y la extorsión, creando un centro de dirección, protección y expansión de la delincuencia organizada transnacional para no solamente someter al pueblo, sino desestabilizar, agredir, intervenir y ocupar otros países, llamando a eso una revolución antiimperialista. Se trata de acciones criminales y de propaganda en las que radica el soporte fundamental de la dictadura cubana. Por eso, hoy día, desde este foro y con la participación de los expertos que han ya intervenido, queremos dejar constancia de que la llama de la libertad, la llama de la rebeldía, de la rebelión, de la lucha por los derechos fundamentales en Cuba está viva y está creciendo. Nunca se apagó, pero en este tiempo en el cual la crisis de Cuba, que era una crisis terminal antes de la pandemia, se ve agravada por la situación de la pandemia y el pueblo cubano está listo para liberarse. Y está listo para liberarse porque además la comunidad internacional de las democracias de las Américas está libre y está acompañando en la denuncia ese proceso de liberación del pueblo cubano hacia la libertad, la democracia y hacia esa ruptura que ha previsto Carlos Alberto Montaner al mostrar lo que es el futuro económico después del COVID y después de la caída definitiva y el destrozo definitivo de un sistema que agoniza. Porque si hoy día podemos darle una característica al régimen castrochavista de Cuba, que lidera la dictadura en Venezuela y que oprime la dictadura en Nicaragua y que todavía interviene en Bolivia y que todavía penetra sociedades y países como el del Ecuador y que todavía tiene la simpatía de gobiernos también de delincuencia organizada como el del kirchnerismo en la Argentina o la simpatía del gobierno de López Obrador desde México, lo que podemos ver es que el resto y la mayoría de las democracias de las Américas y el mundo ya no tiene ninguna duda sobre la naturaleza criminal y delictiva que tiene el régimen cubano, por violación de derechos humanos y por interés propio. Y el interés propio de la comunidad internacional radica en el hecho de que el mundo se ha dado cuenta que está bajo una presión de sedición, conspiración y agresión constante que tiene como cerebro y como jefe a la dictadura de Cuba, que opera a través de Venezuela, que opera con Nicaragua, que opera a través de la delincuencia organizada del narcotráfico, de la ELN o de las FARC en Colombia, que opera a través de los sindicatos cocaleros de Evo Morales, que opera en alianza con brazos de la China o de Irán con el terrorismo, pero que es Cuba.
Y en ese sentido, así como se ha hecho una rememoración muy resumida de lo que han sido los daños y las violaciones dentro de Cuba, nosotros podemos recordar que en la década de los 60, desde la toma del poder de los Castro en Cuba, la agresión a la paz y la seguridad internacionales y a las democracias y a la independencia de los pueblos y de los otros países en las Américas y el mundo fue constante. En la década de los 60 hay que destacar la invasión a Panamá, la expedición sobre la República Dominicana, la crisis de los misiles con Estados Unidos, que casi lleva una hecatombe mundial, el año 62, la intervención en la guerra de las Arenas en Argelia el año 1963, las invasiones a Venezuela el año 63 y 67 para controlar el petróleo, cosa que después lograrían con la alta traición de Chávez y Maduro, la guerrilla Tupamaru, las FARC en el Uruguay, las FARC, el ELN en Colombia, la guerrilla del Che Guevara el 66 y 67 en Bolivia. La década de los 70 no fue menos agresiva. La penetración guerrillera se amplió, Cuba participó incluso en la guerra del Yom Kippur, masacró en Angola, ingresó a Etiopía durante la guerra civil y la guerra del Ogadem, comenzó la intervención en Nicaragua con la guerra denominada sandinista, que ahora ha vuelto a retomar y a establecer dictadura en Nicaragua, llevó adelante los procesos criminales de guerrilla urbana con los montoneros en la Argentina, con la denominada guerra sucia, manipuló la teología de la revolución en todas las Américas para utilizar parte del catolicismo como parte de la penetración y la violencia, alentó movimientos guerrilleros en el Perú, en el Brasil y desestabilizó la región. En la década de los 80 hizo un ingreso con paso de parada en el tema del narcotráfico a través de la vinculación directa de Fidel Castro con Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, y Roberto Suárez, el narcotraficante boliviano, a través de la conexión cubana que está demostrada en documentación que es encontrada en todas las bibliotecas del mundo. El año 2016, en esa política, el entonces dictador de Bolivia, Evo Morales, a nombre de Cuba, de Venezuela y del sistema castrochavista, dijo en las Naciones Unidas que la lucha contra el narcotráfico era el instrumento que había creado el imperialismo para oprimir a los pueblos. O sea que el narcotráfico en el conjunto de delitos es uno de los instrumentos de la denominada Revolución Cubana. Cuando desaparece en la década de los 90 la Unión Soviética, crean el Foro de Sao Paulo y agonizan en el periodo especial hasta que llega Chávez el año 99. Y el siglo XXI está marcado por la reactivación del castrismo con la careta de castrochavismo, que es más de lo mismo: crimen, violación de los derechos humanos, corrupción, extorsión, narcotráfico, terrorismo, sedición, dictaduras electoralistas, leyes infames. Esto es lo que nos está hablando Camila desde Cuba. Leyes dictadas por la dictadura, donde el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a ejercer las mínimas libertades son crimen. Y esas leyes infames son aplicadas por jueces infames y por miembros de la dictadura que en un momento tendrán que responder por las violaciones a los derechos humanos que cometen. Yo termino este rápido resumen que demuestra que Cuba es hace 61 años un sistema de crimen organizado que ha expandido ese sistema a través de un sistema de delincuencia organizada transnacional y que es hoy día la dictadura jefe del castrochavismo que controla Venezuela, que controla Nicaragua y que tiene todavía presencia en Bolivia, en Ecuador, apoyo en la Argentina con Fernández Kirchner y simpatía con López Obrador en México. Termino diciendo de que esta es, sin embargo, una dictadura agonizante porque hay valentía y hay una llama de libertad que está creciendo dentro de la propia Cuba, y por eso ayer han practicado detenciones masivas, por eso persiguen a los jóvenes y a los periodistas independientes, por eso decomisan los celulares, por eso hay más presos políticos en Cuba. Esa es la gran señal de que Cuba está en el camino a su pronta liberación y que más pronto que tarde no vamos a ver uno, sino decenas de maleconazos en la ruptura de un régimen de oprobio que, además de sacrificar al pueblo cubano, amenaza la paz, la seguridad y la democracia internacionales en todas las Américas y el mundo. Muchas gracias.